mejor situación posible y con los conocimientos y herramientas necesarias para afrontar nuevos retos de cara al futuro en la preservación y en la puesta en valor del patrimonio industrial, cultural y natural. Doy la palabra al profesor José Ramón García López. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a este magnífico, extraordinario congreso, y el tema que se me encomienda desarrollar es, como es obvio, excesivamente amplio para el tiempo que se dispone. De manera que no voy a cometer la osadía de intentar siquiera hablar de todos los museos de Asturias, aunque no sea una región extremadamente fértil, pero por lo menos sí hay muchas iniciativas y es imposible hablar de la gestión individualizada. Me centraré en los museos etnográficos porque, aparte de que es por donde puede venir mi mayor conocimiento, porque encaja mejor en estas jornadas. Realmente en Asturias hay una red de museos etnográficos que se agrupa en lo que lleva por nombre Red MEDA, Red de Museos Etnográficos de Asturias, que está magníficamente coordinada por Joaco López, el director del Museo Etnográfico del Pueblo de Asturias, en Gijón, que es el que da cohesión, da relación, da vinculación y, en definitiva, hace más rentable desde el punto de vista cultural esta dispersión museística. La red dispone de pocos medios. Esto quizá podía evitarse porque es un común en todos los temas culturales, podía obviarse, pero no está de más repetirlo. La red dispone de pocos medios y, sin embargo, su labor es importante porque, aunque fuera solo por el asesoramiento técnico, aunque fuera solo por buscar la cohesión, el contacto entre los museos, ya sería suficiente. Todos los museos que están en la red disponen de poco personal, de pocos medios, y esta organización coordinada les da posibilidades de funcionar bien, cuando no de meramente sobrevivir. Tanto el director, el citado Joaco López, como todo el equipo, todo el personal del Museo Etnográfico del Pueblo de Asturias son receptores de cualquier duda, planteamiento, consulta, y lo hacen con una gran pericia, en primer lugar, y con una gran disponibilidad. No solo eso, sino que la red de museos etnográficos acoge y potencia algunas actividades que desde los museos, vamos a llamar locales, no se pueden desarrollar por falta de medios de todo tipo, financieros, materiales, de personal, etc. Bien, esto es, digamos, un panorama rápido de alcance de lo que son los museos etnográficos en Asturias. La característica común de todos ellos es, indudablemente, medios precarios. Quizá porque dependen de ayuntamientos a los que tampoco les sobra. Ayuntamientos pequeños, con presupuestos pequeños y, obviamente, además de que cultura siempre tiene una consideración de no urgencia, pues esas limitaciones les afectan en grado sumo. De manera que, al final, muchos de estos museos pequeños, situados en localidades pequeñas, dependen de la buena voluntad de una persona que es la que la saca adelante. Hay no pocos museos de tamaño pequeño, vamos a decir, menores, que vamos a decir, que tienen una sola persona al frente, con las limitaciones que ello comporta. Bueno, los museos etnográficos, hablando ahí en general, tienen una particularidad que es importante resaltar, que es la colaboración, la necesidad de colaboración de un número de personas afines o no a los oficios tradicionales, pero que podríamos simplificar como
colaboración popular. La colaboración popular es en realidad coherente con el propio contenido de los museos etnográficos. Lo que los museos exponen, conservan y exponen, no dejan de ser elementos de trabajo, elementos populares. Son todo aquello que podíamos, por recurrir a los sociólogos, lo que ellos llaman los folk ways, que no son otra cosa que la cultura popular, las formas de trabajar, de comunicarse, de transportar, en todos los sentidos. Son esos frutos los que llenan, son los materiales de esas actividades los que llenan los museos y vienen por la vía popular, de los que los usaron, de los que los conocen, de los que los tienen, de los que los conservan, etc. Bien, por lo tanto, todos los oficios tradicionales que encajan en lo que se consideraba las sociedades preindustriales, tradicionales, en desarrollo, tanto los que proceden de las actividades primarias, agricultura, silvicultura, pesca, como las que proceden de los sectores secundario y terciario, manufactura, extracción de minerales, transporte, incluso comercio. Todo eso es lo que configura el contenido de los museos etnográficos. Obviamente, por eso decimos que tiene una relación estrecha con los orígenes de esos materiales. Colectar esa producción, es decir, útiles, herramientas, aparejos, etc., y no solo aspectos materiales, sino también costumbres, usos, creencias, todo lo que compone el saber popular acumulado, es una tarea realmente ardua. Es ardua porque exige, en cierto modo, luchar contra el tiempo, porque cada día que pasa el patrimonio etnográfico desaparece. De modo que, además de ser una tarea ardua, es una tarea urgente. No se puede esperar porque el tiempo, representado por la oxidación, la pudrición, la humedad, rumbe y demás, termina con estos materiales y su colecta, como digo, debe ser urgente. En cierto modo, por eso podemos aventurar, ya no digo profetizar, que los museos etnográficos van a ser pronto cosa de otro tiempo, en el sentido de que crear un museo etnográfico va a ser prácticamente imposible, porque los materiales habrán desaparecido. De ahí que esa dificultad, esa desaparición de los oficios imparable y que prácticamente hoy se puede dar por concluida por el paso a unas sociedades más desarrolladas, digo que esa aparición de los oficios va a producir una simultánea desaparición de los materiales. Se censura habitualmente, desde luego hablo siempre desde el punto de vista de Asturias, se censura la proliferación de museos menores, en el sentido de museos pequeños, monográficos, en poblaciones pequeñas, y que se dice que en todos los pueblos hay un museo. Bueno, eso no es malo. Realmente, aunque sea con pocos medios, aunque sea con poco personal, incluso ni siquiera con un rigor académico, esa colecta que hace cada encargado de un museo en su pueblo, en su comarca, es algo impagable, porque es quien, al estar próximo a la función, conoce los materiales, los recoge, los conserva y los expone, aún con pocos medios y con criterios incluso discutibles. Por eso, estos museos
cumplen una función similar a la de los vasos capilares, insignificantes cada uno de por sí, pero en su conjunto importantes para eso que pretendemos, que pretende el Congreso, de estudiar, proteger y conservar el patrimonio. En este caso, vamos a decir, preindustrial. Bueno, esta función de los pequeños museos, además de la propia, del interés de los materiales que conserva y expone, tiene también otra añadida, y es lograr la puesta en valor de lo que es patrimonio de todos y de esa colectividad, y al mismo tiempo eso que es tan manido en los círculos académicos, la vinculación de museo y territorio. Eso es doblemente importante por la captación de materiales y por la propia profundización en la filosofía, la fisonomía, la autoasignación del personal, de sus ancestros, del lugar de donde viene. Eso sin duda no es cuantificable, pero sí es valorable. Dejando el tema de los museos etnográficos en general y centrándonos en el Museo Marítimo de Asturias, que es quien yo conozco algo mejor, puedo decir que este museo forma parte de la red de museos etnográficos de Asturias, es el museo más antiguo de Asturias, de 1948. Formamos parte también de otras redes, como una recientemente creada en Galicia, Atlántica, puesto que si los museos etnográficos tienen vinculación con el territorio, un museo marítimo le faltan esas lindes, no tiene territorio, es por definición abierto. Por lo tanto, pretender hacer un museo marítimo desde cualquier punto de vista, etnográfico, de la navegación, de biología marina, de tráfico de esclavos, de lo que sea, todo está interrelacionado. No se puede establecer una estrechez en sus límites, porque en algunos aspectos, por ejemplo, en el de la pesca, esa pregunta de quién inventó tal cosa, bueno, en el de la pesca se constata que en el Cantábrico, donde estamos, la innovación y la introducción de nuevos aparejos, por ejemplo, o artes de pesca, es una corriente, curiosamente, sigue el Camino de Santiago. Es una corriente de este a oeste. Por razones quizá antropológicas, no sé de qué tipo, hay esa vinculación que hace que las innovaciones vayan circulando en esta dirección. También en algunos sentido contrario. No vamos a ser estrictos en eso. Bueno, pues no se puede hablar de una cosa de la región donde estamos si no lo hacemos en conexión con los vecinos o los menos vecinos. No digamos ya en la historia de la navegación, donde somos herederos de tradiciones mediterráneas, nórdicas, etc. Los descubrimientos, el comercio, todo eso es universal. Por tanto, ahí hay una especie de contradicción que no lo es, complementariedad, digamos, entre lo local, lo regional, porque obviamente los pescadores asturianos se parecen mucho a los cántabros y los vascos, pero no a los americanos, por ejemplo, ni siquiera a los gallegos atlánticos. Hay mares diferentes, ámbitos diferentes, pesca diferente y, por lo tanto, respuestas diferentes. Saber verlas y coordinarlas es uno de los desafíos más interesantes desde el punto de vista etnográfico y antropológico. Bueno, pues siguiendo con el Museo Marítimo, como se habla de gestión, por lo menos hay que decir algo de cómo se gestiona, aunque sea un solo museo. El Museo Marítimo de Asturias está en Luanco. Luanco es un municipio de 12.000 habitantes más o menos, es decir, pocos contribuyentes y pocos votantes, lo cual condiciona que los presupuestos vayan en consonancia. El ayuntamiento tiene medios limitados, se vuelve como un museo, pero no es suficiente, lo cual hace que sobrevivir cueste bastante trabajo. La gestión está encomendada ahora a una fundación privada, pero con patronos públicos. Ayuntamiento, Principado de Asturias, Puerto de Avilés y Puerto de Gijón.
el patronato está abierto, la fundación, el patronato está abierto a patronos privados, pero hasta ahora no se contempla, no por nuestra culpa, la incorporación de patronos que aporten medios para la financiación del museo. Bien, lo que dijimos antes de los museos etnográficos se constata clarísimamente en nuestro Museo Marítimo, puesto que desde su origen las raíces populares son claras. Ya en su origen se nutrió de fondos que estaban al alcance de la mano. En el año 48, podéis imaginar que en el Luanco, en Asturias, en España, la situación era realmente de miseria. Y todavía existía en cada pueblo, no solo Luanco, en cada pueblo costero, una especie de museo etnográfico abierto. La pesca, la conserva, la carpintería de ribera, todo eso era lo que daba vida a los pueblos. Convertir eso en un museo fue un paso que se empezó a dar tímidamente en Luanco y que ahora estamos intentando completar, con la conciencia de que estamos ya fuera de tiempo, porque mucho de eso desapareció. De tal manera que los fines del museo fueron muy claros, al menos desde la etapa que yo puedo dar testimonio, fue una obsesiva y compulsiva búsqueda de materiales en evitación de su desaparición, contacto con los protagonistas de todas esas actividades para poder recoger el saber hacer, las costumbres, los modos de sus profesiones, concretamente la más significativa, la más llamativa y a mi juicio preciosa, es la de la carpintería de ribera. Cómo una persona, uno, puede construir una embarcación de madera que va a llevar a bordo 6, 8 o 10 personas y que no se puede permitir la posibilidad de error. Esa embarcación tiene que ser marinera, como dicen ellos, en el peor sentido de la palabra. Es decir, rápida, segura, de forma que pueda garantizar la vida de los que van a bordo. Bueno, pues la carpintería de ribera tiene, casi como cada maestrillo, tiene en cada pueblo una diferente forma de construir. Conocerlas, estudiarlas y distinguirlas es una de las funciones que en el museo tenemos encomendado. Hoy eso ya es historia. Cuando ya no queda nada del oficio, ni siquiera los talleres, el museo puede por lo menos presumir de haber intentado con un cierto éxito recoger lo que puede ser significativo de este oficio antiquísimo. Bien, para ir terminando, no solamente es el paso del tiempo con sus nuevos usos y costumbres, sino también el paso del tiempo con su acción directa sobre los materiales, la corrosión, la carcoma, la pudrición. Todo eso afecta a todo lo físico, pero a los materiales que estuvieron en contacto con la mar, multiplicado de forma importante. De modo que la prisa se acentúa todavía más en el caso de la mar respecto al caso de los campesinos. Por lo menos allí los materiales están a buen recaudo. En la mar o se pudren o, lo que pasó en España, la llegada del turismo en los años 60 y la crisis de la pesca tradicional, dio lugar a que todos aquellos emplazamientos, astilleros, fábricas, bodegas, que estaban en las proximidades de los muelles, pasasen a ser lo más codiciado desde el punto de vista del urbanismo, de la hostelería, con lo cual la desaparición se precipitó. Bueno, hoy nos encontramos con que la situación que nos impone la COVID-19 cercena muchas posibilidades, nos afecta en gran medida la restricción de público, por supuesto, y sobre todo algo que tiene mucho que ver con lo dicho, la restricción de una actividad escolar que era fundamental para los escolares porque disfrutaban de ella y para el museo porque lo reportaban medios, que eran los talleres didácticos. Cómo montar un barco, cómo pintarlo y llevarlo a su casa fue algo que al museo le dio una gran popularidad en los últimos años y que nos supuso una recaudación importante. Barruntamos que todo esto va a ser
sensiblemente disminuido y por lo tanto la pérdida va a ser realmente grave. Estamos reinventándonos, buscar modelos, aprovechando las nuevas tecnologías, de que ya que todos los críos tienen un teléfono móvil desde los 9 o 10 años, puedan hacer lo que no hacen con las manos, que es irreemplazable, por lo menos hacerlo con la vista. Con esto termino dando de nuevo las gracias a la organización. Muchas gracias, José Ramón. Creo que ha sido una intervención muy apropiada para lo que es el ámbito, ¿no?, introductorio. Después tendremos las intervenciones online que tendrán un chat, se podrán hacer preguntas y todavía puede quedar el remate, digamos, a la luz de otras intervenciones, de algún aspecto por parte de los ponentes que quieran matizar, ampliar o simplemente reflexionar sobre él. Entonces seguiremos con los diferentes ponentes, con Francesco, Ronaldo, con Elena, y combinaremos esta forma híbrida de congreso, presencial, online, en la cual pues, todos podremos después interactuar o sacar las lecciones apropiadas. Hablar un poco, ¿no?, de la idea de trabajar un poco las buenas y nuevas prácticas de los museos del patrimonio industrial a partir de los protocolos de patrimonio cultural y de la COVID-19 que ocurrieron en los últimos 6 meses. Bien, yo creo que es importante hacernos un panorama general de cómo nos pusimos a organizar y a construir la idea del panel. La idea principal fue presentar de cierta forma la evolución de los protocolos que fueron instituidos por los diferentes países en los últimos 6 meses, bajo las situaciones de catástrofe social y de la salud, y que han cambiado muchísimo en los últimos 6 meses debido a la pandemia de coronavirus. Yo creo que fue interesante evaluar que hubieron diferentes tipos de instituciones culturales que llevaron a construir estos protocolos y que de cierta forma fueron protocolos más generales. Y que para esto fue muy interesante que hubiera por parte de los gestores de las instituciones culturales una evaluación de sus estructuras, colecciones, estrategias de gestión, de recibir los usuarios, los diferentes públicos y todas las otras variables que yo creo que son muy importantes. Es importante percibir también que analizar estos diferentes protocolos y proposiciones y prácticas fue un desafío muy grande porque hay que percibir que estamos con diferentes actores sociales, diferentes realidades. Yo hablo de Brasil, yo creo que muchos perciben a través de los vídeos de comunicación, de la internet, que aún estamos en una situación que no es una situación estable o una situación de una pandemia ya totalmente controlada. Y yo creo que otros países igualmente y algunos otros ya están en un sistema de apertura. Mismo Europa ahora está en un sistema ya de una segunda ola del coronavirus. Entonces hay diferentes situaciones y diferentes proposiciones. Y es interesante también que interpretar estas necesidades y instituir nuevos protocolos y protocolos más distintos y más completos do que los protocolos antes realizados por las diferentes instituciones fue un gran desafío también para la gestión del Estado, la gestión de los museos, la gestión de todas las instituciones públicas y privadas y especialmente las culturales. Y construir una mentalidad de revisión de estos protocolos y más adelante una revisión de la propia percepción de los públicos cuanto a estos protocolos y también que estos públicos diferentes, internos, externos
diferentes actores que están ahí en la cultura es un grande desafío. Yo creo que estos protocolos, de cierta forma, trabajaron estas ideas. Bien, hablando ya de la metodología, fueron analizados entonces algunos protocolos en Latinoamérica de instituciones ligadas al patrimonio cultural y también algunos países de referencia. En general, fueron 9 países de América: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay, más allá de Estados Unidos como referencia, más allá de España, Gran Bretaña y Portugal en continente europeo, y de instituciones que están conectadas a gestión cultural en el mundo. Por ejemplo, a la UNESCO, la ICON, el ICON Brasil y BRAN Brasil, que es la institución del gobierno federal que es responsable por las instituciones culturales. Después de analizar todos estos protocolos, que no fue una tarea muy simple, ¿no? Bastante compleja, hubo una definición de variables de análisis y del conjunto de los protocolos. Y de manera general se hablan de 11 variables que son las más importantes: las colecciones, las condiciones económicas, la documentación y exposiciones existentes, el mundo digital, el personal de las empresas, de las instituciones, la red de alianzas que se hace a partir de instituciones que están más próximas y que complementan de cierta manera las actividades de las instituciones culturales, la red de colaboración, que serían un conjunto de instituciones del ámbito cultural que interaccionan unas con las otras, las redes de comunicación o cómo fueron tratadas las informaciones y cómo llegaron esas informaciones a todos los públicos, la seguridad institucional, que es muy importante para este momento, la sostenibilidad y los usuarios y públicos directos. Bien, de un análisis general se puede percibir que el personal y los usuarios públicos fueron las variables más importantes y más bien definidas en los protocolos. Es interesante también percibir que estas variables están directamente ligadas a la salud y la propagación del coronavirus. Entonces, los protocolos fueron muy directos y muy objetivos en delinear las diferentes prácticas necesarias para se proteger las personas en primer lugar. En segundo lugar, la institución y las colecciones de estas instituciones. Y como dos variables que fueron, no voy a hablar de todas porque nuestro tiempo es muy corto, las dos variables que fueron menos tratadas y que no tuvieron una importancia en los protocolos, yo creo que es interesante observar que solamente de los 13 protocolos, 1 o 2 trabajaron las cuestiones de sostenibilidad y de una red de alianzas que pudiera desarrollar de manera más exitosa los protocolos. Bien, si hablamos de estos protocolos ahora para prácticas en los museos de patrimonio industrial, de los 13 protocolos solamente uno habla en poquísimas líneas sobre patrimonio industrial, que sería el protocolo de Gran Bretaña, y yo creo que es muy simple y directo para nosotros, porque Gran Bretaña es el berzo del patrimonio industrial. Entonces las instituciones culturales que están interesadas en patrimonio industrial son más numerosas. Entonces hay alguna preocupación, pero no una discriminación de las actitudes y de las prácticas, pero solamente una preocupación directa de que hay que desarrollar prácticas propias para los museos de patrimonio industrial. En los otros distintos países y las instituciones de cultura no se habla
absolutamente nada directamente de patrimonio industrial y se tratan todos los museos y todas las instituciones culturales bajo un mismo paraguas, que es muy complicado porque hay diferentes tipologías de instituciones, diferentes tipos de exposiciones, diferentes tipos de relación con los públicos. Entonces, podemos, de cierta forma, pensar que para los análisis de variables como mundo digital, seguridad pessoal, usuarios públicos, los museos industriales tenían que desarrollar prácticas muy propias, muy distintas, como proponer algunas visitas virtuales o paseos virtuales, o desarrollar, por ejemplo, posibilidades de una visita 3D a través de los diferentes medios informáticos y junto a estos públicos garantizar una posibilidad de continuidad de sus prácticas, porque la seguridad personal, como he dicho, fue la variable más importante y muchas de ellas prohíben un grupo de personas de más de 5 o 10 personas o que inviabiliza muchísimo las visitas a los museos industriales. Cuando hablamos de las redes de alianzas, de colaboradores de comunicación, yo creo que las prácticas de los museos industriales, más allá de algunas prácticas que hay, por ejemplo, en España, de los grupos de los museos en Cataluña, de los museos, de un grupo de los museos, por ejemplo, en Francia, hay mucho poco de acciones que hablan de los grupos como un todo. Hay prácticas que son individualizadas de cada uno de los museos y no prácticas que de cierta forma convergen para todos los museos. Y estas prácticas de estos grupos, yo creo que en el momento que estamos viviendo ahora y en momentos futuros serán prácticas muchísimo importantes. Y serían buenas prácticas que pudieran abarcar más de una situación y percibir cómo vivir y cómo construir estrategias para cada una de ellas. Y por último, si hablamos de las condiciones económicas, de la seguridad institucional y de las colecciones, es interesante verificar que hay poquísimas prácticas que visan las condiciones económicas de los museos. Desarrollar elementos y prácticas que posibiliten alguna interacción y aproximación con diferentes públicos, con diferentes instancias gubernamentales, con instituciones particulares, privadas, que puedan vir a somar y formalizar relaciones con estos museos sería muy importante. Y yo creo que en este momento las asociaciones de los museos y de los, como hablamos en Brasil, de los amigos de los museos, sería muchísimo importante para construir un conjunto de actividades que pudieran sumar valores financieros para mantenimiento de estos museos. Y las últimas variables que fueron las que, de cierta manera, no hubo una preocupación muy grande de los protocolos, están relacionadas con la sostenibilidad y que, de cierta manera, es un elemento muy fuerte hoy debido a los objetivos de desarrollo sostenible que vivimos y principalmente en Europa con la Agenda 2030. Entonces, tener prácticas de gestión junto a estas instituciones museales que pudieran, de cierta manera, promover la salud, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene y desarrollar nuevas oportunidades de empleo, promover la eficiencia energética, son prácticas que no son muy difíciles de hacer y que podrían, de cierta manera, contribuir para los ODS. Bien, para finalizar, yo creo que las buenas y nuevas, que no, para mí, nuevas, no tan nuevas prácticas, son muy específicas y hay una multiplicidad de tipologías de museos de patrimonio industrial que, de cierta manera, pueden vir a ser colocadas en práctica y que pueden, de cierta manera, desarrollar todas las posibilidades de los museos en el momento actual, en los momentos futuros que aún vamos a vivir.
las diferentes condiciones de análisis y de adecuación de estos protocolos y de esas condiciones de vida y sociales y principalmente de públicos, yo creo que son desafíos muy grandes para la constitución de estos protocolos específicos para los museos industriales. La implantación y el mantenimiento de las prácticas sean buenas, nuevas, necesarias, distintas, globales. Yo creo que todas ellas hay una necesidad muy grande de grupos de profesionales que vengan a abarcar varias áreas de conocimiento. No es solamente la gestión de los museos, un gestor de formación específica que es capaz de construir esas prácticas. Las prácticas, buenas prácticas en los museos, principalmente industriales, son prácticas interdisciplinarias y necesitan de grupos profesionales para que sean colocadas de manera eficiente. Y por último, los desafíos y exigencias de esta gestión de los museos hay de ser construidas a partir de un rol de responsabilidades de gestión de todos los públicos. Hay que ser una gestión compartida y que principalmente haya un cuerpo técnico importante para gestionar todos estos grupos. Y las tendencias de valoración de los museos en los diferentes países analizados, yo creo que va a ser un nuevo movimiento muy importante a partir de las experiencias que tuvimos ahora en los 6 meses, por lo menos en Brasil, que vivimos ante la pandemia de la COVID. Bien, era esto de manera muy rápida, muy simple, que puedo hablar un poco del trabajo. Yo creo que después la lectura del trabajo completo en los anales y de la lectura del resumen, creo que va a ser más importante y me coloco a la disposición para hablar un poco más y discutir un poco más sobre estas prácticas y estos protocolos que fueron hechos por los diferentes países e instituciones. A Miguel, a todo Incuna, muchas gracias. Sé que añora no estar aquí, pero también podemos, en este caso, compartir y disfrutar de sus saberes y de su experiencia, que en este caso la plantea desde el punto de vista de los archivos de empresa. Otro capítulo junto a los museos, a veces relacionado con los mismos, realmente importante en este momento y que conviene también reflexionar y que en este panel de debate de experiencias que planteamos desde diferentes países y diferentes ámbitos tenga su papel. Francesco Antoniol es CEO de Virginia Studio Associato, es miembro del Consejo Directivo de la IPAI, de la Asociación Italiana de Patrimonio Industrial, miembro de TICHI y colaborador también en muchos proyectos con Incuna. Dejamos entonces a Francesco en su intervención que nos aporte esta materia de los archivos de empresa y complemento también sus impresiones sobre los museos. Buongiorno a tutti, sono Francesco Antoniol, vi mando questo video dall'Italia e sarò presente anche dal vivo durante la conferenza, però volevo cercare di inviare questo video in tempo proprio per mettere anche dei sottotitoli in spagnolo in modo da essere comprensibile a più persone possibili. Volevo ringraziare prima di tutto Incuna per l'invito e per quello che fa ormai da 22 edizioni per il patrimonio industriale europeo e non solo. Le considerazioni che cercherò di esporvi in questo breve contributo saranno piuttosto anarchiche, saranno più precisamente esposte nel contributo testuale che Incuna pubblicherà e partono da un caso reale realizzato, se riesco ad aprire questa cosa, realizzato in Trentino Alto Adige, in Italia, in cui è stato realizzato negli anni un museo relativo al patrimonio del trasporto pubblico e quindi troverete questo logo che non è altro che la sigla per Trentino Trasporti Archivio e Museo. Trentino Trasporti è la società che gestisce il trasporto pubblico locale in provincia di Trento. Quello che è importante mettere in luce in realtà di questa esperienza non è tanto il contenuto in sé, anche se
magari può essere un contenuto ben fatto e gradevole anche dal punto di vista estetico, ma secondo me è la strategia che sta alla base del progetto, di tutto il progetto nella sua interezza, una strategia che parte da motivazioni squisitamente amministrative e archivistiche, ovvero di performance amministrativa. Un'azienda, se ha una gestione documentale più performante, ordinata ed efficiente, riesce a funzionare meglio, in linea, in teoria almeno, e da questa necessità di aumento di performance amministrativa ne è nata poi l'opportunità di creare un museo che non è solo una sede, ma sono al momento 3, e quindi un museo diffuso che sta sul territorio della provincia di Trento e che ne racconta gli aspetti legati soprattutto al trasporto e al trasporto locale, su ferrovia, su gomma e via filo, quindi su funivia. Questa è la sede centrale, la prima sede realizzata dell'esposizione, che fa parte del complesso edilizio che ospita la sede amministrativa dell'azienda. Questa ne vedete uno scorcio degli esterni durante una visita guidata, in cui vedete presenti dei mezzi relativi al trasporto su gomma, dei mezzi storici e dei mezzi storici o comunque non più utilizzati, contemporanei, relativi al trasporto su ferro. Questa parte, soprattutto quella relativa al trasporto su ferro, è interessante perché i mezzi sono allestiti in opera e quindi c'è una completa sezione di armamento ferroviario del binario, una completa realizzazione della linea aerea elettrica e lo vedete di scorcio, ma poi lo vedrete in altre inquadrature, anche dei passaggi a livello, dei ponti e delle gallerie. Si diceva metodo e strategia, quindi partire dal documento, dalla conoscenza della storia e dei documenti che sono certificazione della storia dell'impresa. Si tratta di un'attività che parte ormai da molto tempo, molti anni fa, quindi dal 2012. Nell'autunno-inverno di quell'anno Trentino Trasporti e le istituzioni pubbliche locali hanno firmato dei documenti di indirizzo e anche operativi per la valorizzazione dei fondi d'archivio, qui vedete il frontespizio di uno di quelli, da cui è nata l'attività di descrizione del fondo archivistico. Questo è il portale per gli archivi in provincia di Trento, degli archivi storici, e vedete le prime strutture archivistiche presenti nel fondo. Non si è lavorato solo, appunto, sugli archivi storici, ma la strategia di valorizzazione comprendeva anche quello che diventerà storico tra qualche anno, e non solo ovviamente per motivi culturali e storici, ma anche per, come vi dicevo un attimo fa, per motivi amministrativi. Si sono predisposte delle griglie di descrizione per gli elaborati grafici, quindi per i progetti. Quelli antichi, storici, sono stati digitalizzati e recuperati anche all'interno di questa descrizione, ma soprattutto tutti quelli che vengono prodotti nel presente e nel futuro saranno catalogati secondo questa griglia. Si sono predisposte dei piani, dei prospetti che servono per la gestione nel tempo della documentazione, quindi dei piani di selezione scarto, in cui sono segnate le tipologie di documenti e i loro tempi di conservazione o le loro scadenze, tra virgolette, per la loro eliminazione se non sono importanti per la conservazione, e si è strutturata anche dal punto di vista archivistico la struttura amministrativa dell'impresa. Questo è quello che si vede ad oggi in archivio di deposito, quindi non nell'archivio storico, perché le buste sono un po' diverse, sono un po' più belle e hanno il logo di tram e non di Trentino Trasporti. Quindi sono stati anche ricondizionati fisicamente i documenti sia a livello di fascicolo sia a livello di contenitore esterno, e sul contenitore esterno si stanno facendo delle prove per l'indicazione di codici a barre per il riconoscimento automatico del contenuto e della descrizione dei documenti conservati. Da qui, e quindi dagli elementi che sono nel frattempo mano a mano sorti durante le attività di descrizione dell'archivio, ci si è resi conto che forse valeva la pena esporli e raccontarli, sia a fini di promozione dell'azienda, delle attività dell'azienda, ma soprattutto a fini educativi della clientela, ovvero raccontare la storia di queste aziende ha anche come fine l'educazione dell'utente al corretto utilizzo del mezzo pubblico, quindi a salire in un certo modo, a non sporcare, a non rovinare, perché sporcare e rovinare significa, in parole povere, la spesa ulteriore da parte della comunità per la manutenzione straordinaria dei mezzi rovinati dall'utente. Quindi si cerca
di fare anche dell'educazione civica, oltre che del marketing e della spiegazione alla comunità di come vengono utilizzate le risorse pubbliche che vanno a finanziare l'acquisto di autobus, l'acquisto di progetti, la predisposizione di progetti per nuove strutture, per nuove stazioni e via dicendo. Questo è il primo disegno, il primo schizzo relativo al progetto di allestimento. Questa S che vedete è l'andamento della ferrovia sul territorio. L'andamento della ferrovia sul territorio è diventata una parete attrezzata, quindi la parete espositiva, che va a definire le strutture e gli spazi del museo. Dall'accesso vedete questa S che è diventata appunto la parete espositiva, che va a dividere l'area espositiva vera e propria dall'area archivio storico, dall'area di sala di consultazione e di controllo del museo alla sala corsa. Alcune foto degli interni di questa parete attrezzata che avete appena visto, che riprende l'andamento della ferrovia sul territorio. La storia dello trasporto su ferro, la storia del trasporto su gomma, ecco, lo stesso andamento visto un po' più indietro, e l'esposizione degli oggetti in copia o in originale, e la presenza anche di 2 manichini vestiti con i vestiti dell'epoca dal punto di vista dell'aspetto ferroviario, dal punto di vista dell'aspetto di trasporto su gomma. Un altro scorcio degli interni con le strutture aggregate, quindi le altre ferrovie presenti, il trasporto su filo e il trasporto appunto sì, su funivia, con una vista degli esterni che avete visto precedentemente in direzione opposta, quindi il passaggio a livello e l'allestimento del binario, con un interessante passaggio dal disegno tecnico del ponte al ponte realizzato, attuale, fotografato, con un portale della galleria, di una delle tante gallerie presenti sul tracciato della ferrovia, in modo che all'utente del museo venga data la possibilità di accorgersi di tutti i manufatti presenti sulla struttura reale posta in opera. Se la presentazione qui finisce, adesso si passa alla parte virtuale. Il museo, Trentino Trasporti Archivio e Museo, è presente massicciamente anche sul web. Tutto quello che è presente scusate, nell'allestimento reale è presente anche visitabile sul web. In tempi di pandemia e di Covid questo è stato piuttosto utile perché ha dato la possibilità agli utenti di vedere anche a distanza il museo, anche se proprio non è la stessa cosa starci fisicamente e guardarlo da seduti in casa. Comunque, al di là di tutte le sezioni che vedete qui sopra in cui trovate le informazioni gestionali e logistiche, l'importante è appunto evidenziare come l'esposizione sia stata trasportata quasi integralmente anche qui, e quindi tutti coloro che vogliono fare una visita virtuale al museo la possono fare anche seduti davanti al computer. Sono presenti anche, oltre ai cenni storici e all'esposizione fisica riportata virtualmente, sono presenti anche una serie di contenuti extra che sono approfondimenti, che sono l'attività editoriale del museo, le news, le attività varie, gli eventi che vengono portati avanti dal museo. È interessante come tutti i contenuti che hanno, adesso ho un collegamento piuttosto non troppo performante, ma se ci riusciamo lo vediamo, se no ve lo dico a voce. Tutti i contenuti prodotti che hanno un riferimento culturale escono con il brand del museo e non tanto con il brand dell'azienda. Vedete per esempio l'inaugurazione della stazione della Vis avvenuta nel 2018, vengono fatti tutta una serie di materiali editoriali di volta in volta con il brand del museo che raccontano le realizzazioni che sono le realizzazioni del museo diffuso e che quindi sono allestite anche fisicamente. Se andate nella nuova stazione di Vis trovate l'esposizione di questi contenuti storici ma anche contenuti attuali che raccontano la realizzazione dell'opera, in questo caso un'opera che è costata circa 17 milioni di euro. Queste considerazioni, poi questo ci arriviamo, partono e muovono, lo ripeto, sempre da una strategia integrata, che è una strategia di ricerca e che è partita da questa cosa qui. Questo è l'inventario dell'archivio storico. Adesso non è questa la sede per parlarne, ma è un documento che ad oggi consta di 1789 pagine.
Da qui ne sono uscite tutti gli indirizzi che hanno portato alla realizzazione di quello che avete visto. Non solo un archivio storico, ma anche, questo è lo stesso documento, scusate, ma anche un archivio di deposito. E quindi per tutta la documentazione corrente, se riusciamo ad aprirlo, e un po' meno recente del corrente, quindi qui si arriva fino agli anni 2000, è stata fatta una classificazione diversa dalla precedente, ma che comunque permette di avere sott'occhio tutti i contenuti presenti in azienda. Considerazioni che portano a discutere del valore delle esposizioni virtuali e delle esposizioni reali in tempi anche di pandemia. I musei, come sapete, sono spesso stati chiusi, hanno avuto spesso accesso regolamentato e quindi si è fatta sempre più strada la necessità di avere delle esposizioni virtuali. Come quella di Trentino Trasporti, anche questa, che è un'esposizione di contenuti di aziende diverse, fa sì che il visitatore possa in qualche modo avvicinarsi alle aziende con dei contenuti virtuali. Contenuti virtuali che non vanno a sostituirsi ai contenuti reali, ma che devono essere un complemento, un accessorio che fa sì che il visitatore arrivi istruito alla visita, che arrivi pronto per comprenderla al meglio e per porre anche le domande a chi propone la visita, le domande corrette. Il viaggio si conclude, dopo l'illustrazione di questo esempio di Trentino Trasporti, con una serie di considerazioni che sono appunto relative a quello che è successo dopo la pandemia. Come è cambiato l'avvicinamento al museo, al patrimonio industriale? Quali sono le attività che più ne hanno risentito e quali ne hanno meno risentito? Si è immaginata una strategia che possa far sì che il visitatore si avvicini anche in momenti di difficoltà? Le risposte sono quasi tutte senza speranza. Sono questi i momenti, secondo me, in cui bisogna andare a predisporre standard di comunicazione, a predisporre regole di avvicinamento, a formare le istituzioni perché si rendano conto del miglior modo della distribuzione di risorse per la fruizione anche del patrimonio industriale e a formare l'utenza e gli operatori perché riescano a usare strumenti descrittivi scientifici in modo adeguato per la predisposizione di questi strumenti di consultazione anche a distanza. Il mio tempo è finito, ci vedremo dal vivo, vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso se l'esposizione vi è sembrata un po' troppo confusionaria. A più tardi, grazie mille. Buenas tardes, ¿están oyendo? Sí, buenas tardes. La ponencia que voy a presentar hoy se intitula Reconversión industrial y utilización del patrimonio industrial durante la emergencia por COVID-19 en Italia. No se trata de un artículo académico en el sentido común de la palabra, porque la mayoría de las fuentes son artículos hallados en la web entre marzo y abril pasado, cuando la pandemia de coronavirus explotó repentinamente primero en Italia y poco después en el resto de Europa. Es un texto para reflexionar sobre algunas características de los bienes culturales de tipo industrial y sobre el papel que el patrimonio industrial puede tener en la sociedad contemporánea, incluso en tiempos de emergencia, en este caso sanitario. Por un lado, hay que reflexionar sobre las características y potencial del patrimonio industrial activo, es decir, el patrimonio relativo a las empresas que aún están en actividad y que con su tradición, su tecnología, su saber hacer y sus productos mantiene viva la historia industrial italiana en el presente. Me refiero a las grandes empresas del Made in Italy, pero también a aquellas pequeñas empresas productoras que de generación en generación se han ido transformando en referentes de la vida económica y social de un territorio, de una comunidad. Todas estas empresas han jugado un papel importante durante la emergencia sanitaria, atendiendo la llamada de auxilio del gobierno, reconvirtiendo sus plantas industriales y su producción para la fabricación de dispositivos de seguridad que escaseaban en el mercado. Por otro lado,
hay que reflexionar sobre el patrimonio industrial desactivado, especialmente edificios, estructuras y espacios, y sobre su enorme potencial de reutilización temporal. Por lo tanto, tenemos dos ejes. Entre los primeros sectores que han reconvertido sus plantas industriales para la fabricación de productos para el cuidado de la salud, como alcohol, geles y aerosoles desinfectantes de manos, está el sector de destilados y bebidas espirituosas. El grupo Campari, en colaboración con el grupo Intercos, líder en el desarrollo y producción de productos cosméticos, ha utilizado parte del alcohol producido para sus bebidas en la elaboración de un gel desinfectante de manos destinado a profesionales sanitarios de la región. El grupo Martini ha suministrado alcohol para la producción de desinfectantes de manos, donándola a la comunidad local, a la Cruz Roja y a las organizaciones que trabajaban frente a la emergencia. El grupo Ramazzotti, la histórica destilería piemontesa adquirida por Pernod Ricard en 2007, ha destinado una parte de su unidad productiva a la ciudad de Canelli y a la producción de un alcohol para desinfectantes de manos, donándolo también a la Cruz Roja, a la Protección Civil. Incluso algunas destilerías más pequeñas, pero no menos importantes en términos de patrimonio industrial, han reconvertido su producción para brindar ayuda al país. Entre ellas, la Polidistillería en Vicenza, en la zona de Vicenza, ha usado alcohol alimentario utilizado para la producción de grappa para producir un spray desinfectante para máscara, Alcohol Mask, que permite desinfectar y reutilizar unas 50 mascarillas protectoras individuales. La destilería más antigua de Tardini ha decidido convertir una de las líneas de producción de sus reconocidos destilados a la producción de una solución desinfectante a base de alcohol etílico a 79 grados, agua y sabores naturales. Y así la destilería Castagner en provincia de Treviso ha producido una grappa en spray en frascos destinada a higienizar los labios, la boca, la cavidad bucal. No se trata de un medicamento, pero su alto contenido de alcohol se considera científicamente efectivo como desinfectante. En el sector de la automoción también ha sido uno de los primeros en salir en campo para hacer frente a la emergencia sanitaria. Mientras se esperaba para volver a producir automóviles, en la fábrica de Maranello, Ferrari ha participado con una decena de trabajadores en la conversión de máscaras de buceo para respiradores pulmonares. Ferrari ha también colaborado para la producción de componentes y el montaje de nuevos ventiladores pulmonares necesarios para pacientes en cuidados intensivos. En el ámbito de la moda, de la industria de la moda, entre los ejemplos de reconversión industrial de fábricas textiles para la producción de batas y máscaras, se encuentran algunas grandes firmas del Made in Italy y del panorama industrial italiano. Entre estas, Giorgio Armani y su grupo han salido al campo convirtiendo todas las unidades productivas italianas para la producción de batas desechables para la protección de los operadores sanitarios. Así, en las mismas líneas, Gucci y Prada han respondido a la solicitación de la región toscana para la producción de máscaras y batas en ayuda del personal sanitario. No solo las grandes firmas de la moda del Made in Italy se han dedicado a la producción de máscaras. El Museo del Tessile del Chiese, en la región Piemonte, junto con la Sartoria Sociale, un laboratorio, un centro de socialización que opera dentro del mismo museo, han puesto en marcha una operación que ha logrado la producción de 2.000 máscaras de doble capa para uso civil, lavables y reutilizables, distribuidas por toda la zona de Chiari y más allá. El algodón ya estaba allí de 200 gramos por metro cuadrado. La elástica se ha remediado en un impulso de colaboración colectiva. En este proyecto han participado algunas costureras que ya trabajaban en las sartorías sociales y que se encontraban en un estado de dificultad social y económica.
Dejando de lado los ejemplos de reconversión industrial, vale la pena presentar otro ejemplo. Este es de conversión industrial, o mejor, de reutilización industrial temporánea de un antiguo edificio industrial que hace unos 3 años había sido rehabilitado para fines culturales. Estoy hablando del conjunto ferroviario Officine Grandi Riparazioni, OGR, en Turín, ubicado en el corazón de la ciudad, construido en 1895 para las reparaciones de trenes. Protagonista del crecimiento de la ciudad durante aproximadamente un siglo, fue desactivado en 1992. En 2013 la Fundación CRT compró todo el conjunto y en el 2017, después de su remodelación, el complejo reabrió al público y de antiguos talleres de reparación de trenes se transformó en nuevos talleres de cultura contemporánea, innovación y aceleración de empresa con vocación internacional. Durante la emergencia por COVID-19, la Fundación CRT y la empresa OGR han decidido poner a disposición del territorio una parte de este antiguo complejo industrial, transformándolo temporalmente en talleres de la salud al servicio de la comunidad. En 12 días de trabajo incesante, un centenar de empleados, dirigido por un equipo de la Fuerza Aérea Italiana junto con la unidad de crisis y la protección civil de la región Piemonte, han instalado un área de casi 9.000 metros cuadrados dentro de una grande sala del conjunto, transformándolo en un hospital temporal para pacientes afectados por COVID-19. En el interior de la antigua nave industrial han sido creadas 12 habitaciones por un total de 90 camas dedicadas a pacientes en vía de recuperación, entre ellas 4 de cuidados intensivos, ampliables hasta 12 en caso de necesidad. Todo esto estaba monitoreado por una sala de control elevada con vista a toda el área de salud. En particular, 2 de las camas de cuidado intensivos han sido creadas en el primer prototipo de módulo Cura. Se trata de un contenedor, unidad de cuidado intensivo móvil, construido en 4 semanas por un grupo de trabajo internacional en el que han participado, entre otros, los diseñadores de la oficina de Carlo Ratti Associati. Cada unidad pura, provista de todo el equipamiento médico necesario, se abriga dentro de un contenedor intermodal de unos 6 metros de largo, equipado con un sistema de biocontención. Cada unidad funciona de forma autónoma, es muy rápida de montar y se puede transportar rápidamente, adaptándose a las necesidades del destino. Bueno, consideraciones finales. De un lado, las reconversiones industriales llevadas a cabo por muchas empresas italianas durante los primeros meses de emergencia sanitaria por COVID-19, algunas de las cuales protagonistas del patrimonio industrial italiano activo, han demostrado una de las características principales de este patrimonio, es decir, su capacidad de transformarse según la necesidad de producción, que en este caso han sido motivadas por una situación de emergencia sanitaria. Si es cierto que los bienes industriales nacen con el objetivo de cumplir una función adaptándose a las exigencias de producción, también es cierto que el producto final es solo el resultado tangible de un proceso que incluye muchos otros factores. Entre ellos, no tenemos que olvidarnos del factor humano. Y de otro lado, la reutilización del antiguo complejo de talleres ferroviarios OGR en Turín como hospital temporal de COVID ha demostrado una vez más el potencial de reutilización, incluso temporal, que muchos antiguos edificios industriales desactivados poseen. Por lo tanto, se trata de una invitación a reflexionar sobre la importancia de su preservación puesta en valor, no solo por los valores patrimoniales de estos bienes, sino también por la perspectiva de la sostenibilidad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a la organización por permitir participar a nuestro museo en estas jornadas internacionales que son ya un referente. En todo caso, lo haremos online. Intentaremos pues, que salga. Sí que había puesto un PowerPoint que si se pudiera también compartir, pues acompañaría a mi rápida y breve explicación. Bien, mi intervención, viendo la situación en la que estamos de esta pandemia del COVID, lo planteaba en dos grandes situaciones. Una, los antecedentes y singularidades que como museo, yo voy a explicar la particularidad de cómo actúan los museos a partir de ahora, cómo intentamos dar solución a las problemáticas que el COVID nos ha hecho. Unos son los antecedentes y unas particularidades del tipo de patrimonio que nosotros como museo trabajamos con respecto a los museos que podríamos llamar más clásicos y, en segundo lugar, unas líneas estratégicas que son las que estamos trabajando para inmediatamente, a la mayor brevedad, empezarlas a aplicar como reinvención del propio museo. A partir de aquí, los antecedentes y singularidades serían, pues, en estos del propio museo, del sistema territorial, que es el conjunto de 27 museos y centros de interés, la necesidad de trabajar conjuntamente como un todo. Los museos y los elementos de patrimonio industrial forman parte de un todo, a nuestro entender, y las nuevas actuaciones que habría. Rápidamente, los antecedentes del museo se remontan ya a finales del siglo XIX. Hay una colección, Museo Mentor Alsiva, en 1906, y se interrumpe el proceso de creación de este museo por la Guerra Civil Española de 1937. El museo lo compra en el año 81 la Generalitat de Cataluña y se inaugura formalmente en el 84 hasta el 96, en que se restaura el edificio industrial en el cual a fecha de hoy estamos. Primera idea, el patrimonio de la sociedad industrial, nosotros lo entendemos como un todo de los bienes muebles, inmuebles e inmateriales. Por ley de museos, solamente cumpliendo con las colecciones, con los objetos y con su conservación, su estudio y su difusión, sería ya correcto el planteamiento con una visión de museo tradicional. Desde siempre, desde su propia creación con Eusebi Casanellas, el anterior director, siempre el museo ha trabajado conjuntamente los objetos, los edificios y todos los intangibles que la propia sociedad industrial creó. Por lo tanto, es mucho más que un museo clásico tal como trabajamos. Estos serían los bienes muebles, las colecciones, los objetos, las reservas, la conservación, etc. Y en segundo grupo ya estaríamos bienes inmuebles, por lo tanto son los edificios, los elementos de tecnología, de servicios que aportan o concluyen el lugar donde se fabrican, donde se utilizan. Esto nos da pie, que serían pues esto, todos los edificios, de todas las tipologías, de todos los modelos, de todos los ámbitos que la sociedad industrial en Cataluña desde finales del 18 y calculamos aproximadamente hasta los años 80, es el modelo de sociedad industrial. Los inventarios de edificios corresponden en este caso al museo, lo está haciendo el museo y no las instituciones públicas, como sí que se realiza diferenciándolo en los ámbitos arqueológicos, en los ámbitos artísticos, en los ámbitos etnográficos. En el ámbito del patrimonio industrial, prácticamente todo lo que se realiza en temas de patrimonio industrial, informes, catalogaciones, protecciones de edificios, también de objetos,
pasan por el museo. Por lo tanto, actúa casi como una propia dirección general de patrimonio industrial, sin serlo. Estos son los edificios, los inventarios, la selección de los mismos, la difusión de todo este patrimonio también a través de publicaciones, a través de diferentes actividades y la incorporación de los bienes intangibles. Hay un proyecto que hace ya 2 años que se realiza, que es incorporar todos aquellos elementos que no están catalogados ni por edificios ni como bienes muebles dentro de los museos. Es un proyecto Museo al Carrer, es museo en la calle, en el cual la gente participa, hace sus aportaciones. Ya existen a fecha de hoy más de 1000 aportaciones de elementos de interés patrimonial que la propia sociedad, la propia participación ciudadana nos ha transmitido, nos ha dado a conocer o nos ha transferido. Por lo tanto, esta sería nuestra página web específica, el blog donde la gente puede participar o incluir los distintos elementos de esa sociedad y, por lo tanto, esto nos lleva a plantear desde hace ya 2 o 3 años, salvando o sobreponiendo a terminologías de arqueología industrial, de patrimonio industrial, nosotros creemos en utilizar el patrimonio de la sociedad industrial, porque forma parte de un modelo de vida, de un modelo de relaciones, de un modelo económico y social, que precisamente a finales en el cambio de siglo XX a XXI empieza este cambio de modelo social y que a nuestro entender la pandemia del COVID ha incentivado y va a producir un completo cambio de este modelo. Este sería. La segunda línea sería el sistema territorial. El sistema territorial es un conjunto de museos que trabajan en red, sin ser una red de museos. La mayoría de grandes museos, de grandes equipamientos destinados a los museos de ciencia y tecnología en Europa, ustedes los conocerán perfectamente, también en América, son grandes edificios con distintas secciones de los distintos sectores de producción industrial. En este caso, nosotros planteamos, desde su fundación como museo, que cada centro, cada edificio singular de una región, de una comarca, en un sector de producción, se explicaba en su propio sitio y el conjunto de estos museos es el discurso museológico en el territorio del patrimonio industrial. Voy planteando esta singularidad que nosotros lo utilizamos y entendemos que es la base, el fundamento de las propuestas de nuevo museo que nos permiten trabajar diferente a nuestro entender, con propuestas más revolucionarias, si uno quiere decir, para cómo gestionar los museos y el patrimonio industrial en la inmediatez. Es decir, no es una red. Esta imagen sería la idea, para ir muy rápido, de cómo entendemos el sistema. Es un arca de Noé en el cual existen diferentes museos o no museos o lugares de producción que explican cada uno de los sectores del patrimonio industrial, pero singularizándolo. Es decir, no hay 2 fábricas de papel, no hay 2 museos del corcho, no hay 2 museos de la energía. Este sería el conjunto de todos los actuales 27 centros. Tienen una imagen conjunta, actuaciones conjuntas. Se utiliza esta asociación, esta vinculación precisamente con economías de escala en temas de difusión, en temas de abastecimientos de productos, de funcionamiento de los propios museos, etc. En trabajos de investigación. Y este es el conjunto tal como trabajamos en este momento, ¿no? En la producción de publicaciones, etc. Voy muy rápido y paso muy rápido los distintos sitios. La Farga Palau de Ripoll es un sitio de producción de metalúrgica. Este es un museo del cemento, en este caso sí que es un museo, una colonia industrial, la colonia Sedó de Esparraguera, una fábrica, un molino reconvertido en museo, pero que produce
y es prácticamente autosuficiente económicamente con la fabricación de papel artesanal para artistas o para producción muy singular, por lo tanto es sostenible económica y medioambientalmente, museo del sector de la piel, el sector del textil de algodón, el sector del corcho, de fabricación de corcho, las minas de carbón, la agroalimentaria, en este caso una harinera industrial, la generación de electricidad en el Pirineo, por lo tanto la primera central hidroeléctrica que funcionó en Cataluña, una fábrica de maquinaria agrícola, etcétera. Ven en cada uno la participación, la incidencia en el territorio, en la sociedad, ha permitido que muchos de estos miembros de este sistema territorial, precisamente en estos meses de verano en que han tenido más visitantes que en el año anterior. Por lo tanto, la propuesta de trabajar realizando producto fuera del propio museo, que después redundaremos, es una propuesta que nos parece en la buena línea y acertada. Lo paso rápido en este sentido, pero va en esta relación. Museo de la Tintería, Museo de Cerámica, del torno, en este caso diferentes, la energía térmica, como es una central térmica en Granollers, la fabricación de aceite artesanal industrial, el automóvil, etc. Segundo gran bloque, yendo muy rápido, cómo planteamos con estas antecedentes, con estas singularidades, cómo renovar, no solo renovar, sino reinventar propiamente el museo y en el sentido no exclusivo de nuestro museo y del sistema, sino una necesidad que vemos desde hace tiempo y que el COVID precisamente incentiva, que es renovar y replantear el conjunto de los museos a nivel de Cataluña. ¿Cuál es el papel o la misión de un museo en el siglo XXI y dar no un paso, sino 2 pasos más allá para que los museos sean verdaderas instituciones culturales de referencia con plena incidencia social? La visión que la sociedad pueda tener de los museos como lugares simplemente de eruditos, de colección de objetos y de preservación, a nuestro entender, no tiene futuro. Tiene que hacer esto, sí, pero muchísimas más cosas. Por lo tanto, el museo, ya estamos realizándolo así, es un museo que trabaja no solamente en su sitio físico, sino en el conjunto del territorio, en el conjunto de todo el país, en pueblos de 50 habitantes o en ciudades como Tarrasa, que es la tercera ciudad más poblada de toda Cataluña. Las propuestas de actividad se plantean con diferentes ejemplos que se van a realizar en el sentido de no esperar que la oferta que podamos realizar venga el visitante a comprarla, no venga a visitarnos, que también, sino que además de hacer una oferta que sea atractiva para que se acerquen al museo, que conozcan además el patrimonio industrial, es al revés. El museo ha de llegar, ha de salir y hacer oferta de actividades fuera del propio museo, en cualquier rincón del país, en cualquier estamento social, en cualquier nivel intelectual. Por ejemplo, ya se plantean Science Track para desplazar la propuesta que sea accesible más aún en épocas de limitación de movilidad que el propio COVID nos obliga, ha de ser al revés, entendemos. Esta sería una propuesta. Entendemos los museos que hasta la fecha serían más museos de menú, es decir, nosotros tenemos esto, sino de museos a la carta. ¿Usted qué quiere? Hemos de tener total adaptabilidad de horarios, adaptabilidad de precios, adaptabilidad de actividades, con una flexibilidad y una agilidad de respuesta muy alta. Y también, por supuesto, una magnífica y una muy potente oferta online o virtual. Los museos han de tener, pero no exclusivamente virtual. Los museos y el patrimonio no pueden convertirse exclusivamente en virtuales, pero sí utilizar
todas las tecnologías, todas las aportaciones que las nuevas tecnologías nos permiten. El museo ha de ser un museo fuera del museo, y cuando hablamos de la colección del museo, no pensar solamente en los objetos, ya lo he comentado anteriormente, sino pensar que la Colección Nacional de Ciencia, Tecnología y Patrimonio Industrial, en el caso de Cataluña, lo configura el conjunto de todos aquellos elementos que explican esta sociedad, pero además aquellos elementos como puede ser la publicidad, el cine, los catálogos, el arte, la pintura, que reflejan este momento social. El museo no podemos ser esclavos de la cifra de visitantes, en absoluto. Los visitantes se han de contabilizar, han de ser contabilizados, pero no en exclusiva. Desde hace ya 3 años nosotros realizamos estudios de impacto económico, es decir, cada euro invertido en el sector del patrimonio industrial, cómo repercute en el PIB del territorio, cómo repercute en la creación de cuántos sitios de trabajo y cómo este euro repercute y se convierte en 6 o 7 euros de inversión en el territorio. Por lo tanto, no solamente contar visitantes, contar impacto económico y, por supuesto, un tercer gran ámbito de los indicadores, que es el impacto social. Los museos durante años, al menos aquí, hemos hablado de que los museos han de ser sociales, pero no se ha hecho, a mi entender, una política realmente de relación social. El uso de nuevos sistemas de difusión y comunicación, en la fotografía que ven abajo a la izquierda, nosotros planteamos, ya está hecho, tenemos emisora de radio y programación de televisión. Por lo tanto, el uso de estos medios de comunicación con una programación no profesional, pero que sí que permite acercar, difundir con sistemas muy novedosos o con sistemas, a nuestro entender, de propuestas realmente interesantes. Y, sobre todo, los museos como centros de cultura han de ser centros de referencia en el rigor, centros de referencia en la seriedad de la información, en saber comunicar con todo el rigor posible en unos momentos en los cuales la difusión y el conocimiento puede llegar en algunos casos a una vulgarización a través de redes sociales sin ningún rigor. Por lo tanto, los museos han de ser centros también de referencia en el conocimiento, centros de consulta de las instituciones, porque tienen este bagaje de cientifismo, de academicismo y de rigor. Un fin, una misión de todas las instituciones culturales, a nuestro entender, es culturizar la sociedad, elevar el nivel de cultura que pueda tener cualquier sociedad. Y, por lo tanto, hemos de trabajar en esta línea frente, a veces, y a la vulgarización que se pueda hacer de la propia cultura. Y, finalmente, hacer propuestas. Aquí tienen una carrera dentro del propio museo solidaria para recaudar unos fondos colaborativos que ya se hizo, no este año, sino ya hace un par de años. Por lo tanto, estamos ya planteando unas actividades que salen de lo normal en la museología clásica, pero que tienen una incidencia social muy grande, una incidencia a nuestro entender extraordinaria, y que por lo tanto hacen que sea un centro de referencia en toda la actividad que pueda haber. Activismo y vinculación social, tarificación social, espacios de uso público, todas las actuaciones asociadas al medio ambiente, a la sostenibilidad a través de la responsabilidad social. Ha de ser un lugar de transformación social, de discusión, de debate de todos los temas, no exclusivamente los que hacen referencia al contenido del museo, sino a lo que está pasando a fecha de hoy y en cualquier momento, por supuesto, en la sociedad. ¿Qué está pasando en la calle fuera del museo? El museo ha de ser lugar de encuentro y de relación. Por lo tanto, tenemos un trabajo muy grande, muy interdisciplinar, y que ha de contar, pues por supuesto, con la sociedad. Hemos de
saber qué es lo que pide a la sociedad, a nuestra institución, para poder ofrecerlo. Y finalmente, una reflexión que en estos momentos creo que es del todo interesante. El museo ha de ser, no puede ser inofensivo. Los museos, los centros de cultura, el patrimonio, ha de tener un posicionamiento social, ha de poder incidir y ha de ejecutar un papel que quizás se ha ido perdiendo, como es el de la capacidad de análisis crítica. La libertad intelectual y de pensamiento han de partir a partir de los museos. La situación del COVID, estamos trabajando para que podamos presentar y realizar una gran variedad de actividades, muchas de ellas rompedoras, podríamos decir, que veremos si pueden funcionar o no. Estamos en un momento de absoluta incertidumbre ante el futuro, pero sí que la situación, a mi entender, constata que no podemos seguir realizando todo igual, seguir haciendo todo igual, esperando una normalidad que probablemente no será exactamente la misma. Por lo tanto, los valores, los sentimientos, las sensaciones, poder pasar el rato, aburrirse, jugar, todas unas sensaciones que quizás hemos perdido. Los museos de ciencia y tecnología están, a mi entender, mucho mejor posicionados que otros ámbitos de la cultura, creo yo, por la propia oferta que puede hacer, y por lo tanto aquí estamos. Esperamos pues que sea positivo, y muchas gracias por su atención. Gracias. Vamos a dar lugar, porque estamos en tiempo y forma para ello, a la posibilidad de interactuar recogiendo en parte preguntas que se puedan realizar desde la sala, presenciales, en otro caso atendiendo a los diferentes mensajes, o algunos de ellos, ¿no?, porque si no nos ocuparía mucho tiempo, y la próxima sesión es a las 6 de la tarde. Entonces, en este caso hay algunas preguntas, una del Industrial Urban Heritage, que plantea a Ronaldo que hay diferentes instituciones museológicas en Brasil que están buscando alternativas, y si él puede señalar alguna buena práctica como ejemplo. Instituciones museológicas en Brasil que están buscando alternativas, y si él puede señalar alguna buena práctica como ejemplo. Bien, muchísimas gracias a la pregunta. Industrial Urban Heritage, imagino de la amiga Ana Howard, que en Brasil ahora estamos con la Semana de los Museos, la Primavera de Museos en Brasil, y que hay muchísimas buenas prácticas que ahora se convierten en prácticas digitales, que es en el momento yo creo que es las que más son viables de se hacer. Y dentro de estas prácticas yo conozco algunas. Por ejemplo, hay prácticas en Belo Horizonte del Museo de Artes y Oficios, que ha desarrollado algunas prácticas de educación patrimonial junto a las personas que necesitan de algún conocimiento más simple, o a alumnos de las escuelas de primarias de Brasil. Entonces, se habla de algunas colecciones del Museo de Arte de Oficios a través de videos, a través de enseñar cómo se hacían las prácticas, cómo eran mucho más manuales que ahora, que son prácticamente muchas de ellas electrónicas y por medio de la informática. También hicieron documentos y ejercicios para los niños. En Brasil se hacen muchas prácticas de
educación patrimonial para los niños y los jóvenes. Entonces yo creo que esta es una posibilidad. También fueron hechas de preparación para la Semana de los Museos, reconversiones de colecciones de algunos productos de los museos para la posibilidad de obtenerlos por medio de la Internet. Entonces, documentos que solamente tenían en papel, que se fueron convertidos en PDF para acceso a las personas. Hubo también algunas prácticas de los museos de discusión sobre las colecciones, sobre una aproximación de las colecciones con las comunidades, con las sociedades más próximas, por ejemplo, a través de webinars, de videoconferencias con personas de la sociedad y personas del propio museo para que juntas pudiesen hacer a conocer todas las colecciones y todas las posibilidades que el museo podría hacer llegar a las personas, que yo creo que en el momento en Brasil es el más importante, ¿no? Y bueno, hay muchísimas prácticas. Yo convido a todos a conocer la Semana de los Museos, la Primavera de Museos en Brasil. Estamos haciendo ahora, arrancó ahora en lunes, y en los próximos 15 días van a acontecer muchísimas prácticas y algunas de museos del área industrial. Tenía la palabra Ángel, que antes quería comentar una cuestión. Si puedes acercarte aquí al micrófono. Yo que tengo ahí a Jaume. Mira, Jaume, yo quería preguntarte cómo pensáis llevar, digamos, los museos fuera de los museos a la sociedad. Es decir, ¿queréis entrar en los institutos? ¿Queréis entrar en las escuelas? ¿Queréis entrar en instituciones, alcaldes? No sé, ¿cómo es eso? Porque eso es bastante complejo, ¿no? Eso entiendo que bueno, y luego, no sé, que la gente lo admita, ¿eh? Es un poco la duda que me surge. Sí, hay dos líneas. Una, nosotros, pues casi prácticamente el 40% es público escolar, el que antes del COVID visitaba nuestros museos. A partir de ahora, incluso ya en la oferta educativa de ahora, se plantea que los talleres didácticos se pueden hacer en el museo, como siempre, pero si no, nosotros nos desplazamos al instituto o a la escuela directamente. Es decir, los talleres es simplemente coger el material y desplazarte. Por lo tanto, aquellas escuelas, aquellos institutos que consideren que la movilidad precisamente de todos los alumnos es difícil en la situación actual, es más fácil trasladar una o dos personas a la escuela que no 20 o 30 alumnos a un lugar. Por lo tanto, esto en este momento ya se está planteando, ya se había empezado a hacer hace ya más de un año y empezaba a tener pues, interés. Esto se puede hacer en aquellos centros de proximidad o de relativa cercanía. En el caso de los centros o de las localidades o de los pueblos que tienen dificultad por la lejanía, lo que estamos planteando es lo mismo que ha hecho el sector de las bibliotecas. Está inventado, los bibliobuses sirven para esto, para acercar las bibliotecas a los pueblos, a la gente de mayor edad, a las escuelas pequeñas, rurales, que no tienen acceso. Por lo tanto, nosotros planteamos un proyecto que está ya empezado en que haya museobuses, para decirlo de algún modo, y esta es la intención en el ámbito escolar, de que el museo vaya en aquellos sitios que tengan dificultades sociales, de transporte o simplemente de desplazamiento. A la forma de enganchar a esos posibles usuarios, alumnos, gente joven, porque claro, tú le vas a hablar de la máquina de vapor y ellos están pendientes a ver cuántas aplicaciones de móvil tienen y si tienen la última generación. Entonces, a ver, ese tránsito es el que veo complejo. Correcto.
tránsito es el que veo complejo. Nosotros desde siempre no, desde hace ya unos 5 o 6 años, cualquier actuación, exposición, actividad siempre se plantea en pasado, presente y futuro, en todos los sectores. Nosotros hace ya 5 años que se hace anualmente y es referencia en Cataluña una jornada de sostenibilidad y movilidad eléctrica. Y esto coincide que nosotros históricamente hemos hecho exposiciones sobre el coche eléctrico del siglo XIX, ya estaba inventado. Y la gente se sorprende, el coche eléctrico no es una novedad del siglo XXI, es del siglo XIX. Ya existían, se comercializaban y se vendían. Explicamos la evolución de las energías y de la movilidad y planteamos desde hace ya 2 años temas de movilidad, de sostenibilidad del territorio. Creo que es dentro de 15 días, hay un debate online sobre inteligencia artificial y aplicaciones de los móviles. Es decir, intentamos también que sea un lugar no de que la juventud juegue o tenga salidas a través de los móviles, que es verdad, sino que se cuestione qué utilidad le puede dar el móvil y qué cosas no. Cuando hemos hecho exposiciones, yo quedo sorprendido que la juventud a fecha de hoy se queda viendo un teléfono de baquelita de los antiguos, porque no lo utiliza. Y por lo tanto, sí que intentamos siempre atraer a este público a través de todas las nuevas tecnologías, pero no en un sentido de museo de distracción o de juego, sino de reflexión y de cuestionarse las cosas buenas, positivas, negativas que pueden tener la evolución científica y tecnológica como siempre ha tenido en este caso. No sé si he respondido a esta idea, ¿eh? O lo intentamos, no siempre se logra, ¿eh? Puede alguna persona que habéis intervenido en el panel, si queréis, Francesco, Elena, comentar alguna cuestión. Si no, paso a alguna de las preguntas que tenemos aquí o comentarios. Nos comenta, bueno, desde Valdivia, Chile, aparte Lorna Rebolledo, que está asistiendo virtualmente y nos da la oportunidad, ¿no? Y felicita a Elena Castore porque le ha interesado mucho la plasticidad y flexibilidad de los espacios industriales en pandemia. Supongo que será la OIR, ¿no? En Turín, ¿no? A la Oficina de Reparaciones Generales, que vimos ahí ese planteamiento, ¿no? de reutilización adecuada al momento actual. Si quieres comentar algo. Sí, este es solo un ejemplo de la potencialidad, del potencial que los espacios industriales tienen. Y el caso de Turín ha demostrado como teniendo la voluntad y la posibilidad de intervenir, se puede hacer reconvertir un espacio que ya estaba, claro, fue un caso, digamos, accesible porque las oficinas ya estaban rehabilitadas y por lo tanto las intervenciones fueron apenas de adaptación de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y no hubo otro tipo de intervenciones, digamos, más profundas, y más, digamos que es un caso para reflexionar sobre la importancia que estos espacios tienen también en caso de necesidad como la que tenemos ahora y que tuvimos en los meses pasados. Por lo tanto, dentro de los patrimonios culturales que estamos acostumbrados a tener, los espacios industriales tienen estas características que los otros espacios no tienen, que puede ser reutilizado con mucha más flexibilidad y sobre todo en este caso temporal, o sea,
esa intervención de Turina es una intervención completamente reversible, tanto que ya el hospital fue ya desmontado y todo el equipamiento puede ser reutilizado en otro lugar. Gracias, Elena. También hay otra pregunta, entiendo que va a ser para José Ramón García López. Dice Adrián González, ¿de qué manera se apoya a las carpinterías de Ribera para su preservación en el tiempo, dadas las amenazas que en nuestro caso por cuerpos de seguridad pues incautan la madera por daño al ambiente? La pregunta es cómo se apoya. Sí, se preserva las carpinterías de Ribera dado el la respuesta es muy tajante. De ninguna manera. Cerraron todas sin que nadie vertiera ni una sola lágrima. Hablo de Asturias. Sé que en Galicia hay algo más de respeto y Galicia es muy diferente. Hay unas zonas donde se puede trabajar con embarcaciones de madera incluso de 100 años, las bateas, las mejilloneras. Asturias tiene un Cantábrico mucho más duro y nunca se protegió, no la carpintería de Ribera. Se empezó dando subvenciones para la construcción, en la época de la crisis de la pesca artesanal, para la construcción de embarcaciones de hierro o de poliéster, pero no de madera. Obviamente, un pescador que no tiene subvención para construir un barco va a lo que le resulte económicamente atractivo. Hablo siempre de la pesca artesanal, es decir, embarcaciones menores de 15 metros. Por supuesto, a nadie se le ocurre hacer un barco de 30 o 40 metros de madera, como se hacía en la época de la vela. Pero pudo haberse mantenido algo más tiempo la pesca artesanal, más selectiva, más conservadora, si se hubiera permitido que los que por inercia, por tradición, por ignorancia a lo mejor, utilizaban la madera, por cierto, con la que estaban encantados, porque cualquiera que navegue, y yo no navego, dicen que la madera en la mar se comporta de una manera muy noble, muy segura, muy marinera, a diferencia de otros materiales. Esos naufragios que vemos como un barco escora y no recupera por exceso de peso, por mala distribución de la carga, eso no pasaba con la madera. No digo que sea deseable, hay que dar paso al tiempo, pero no se movió ni un dedo por mantenerla. Hoy recogemos lo que hemos sembrado. Cero patatero, que decía el político. ¿Estamos a tiempo? Posiblemente no. No, porque ahora ya pasó la generación de marineros de la madera, es muy diferente ya, las cuotas que impone la Unión Europea, todo eso estamos configurando un mundo diferente y la carpintería ibérica pasó a la historia, salvo como pieza de museo o algún diletante que pretenda navegar con un barco de aquellos antiguos. Siento haber sido negativo, pero es la pura realidad. Gracias, José Ramón. Desgraciadamente, ¿no?, por el tiempo que tenemos limitado, que podíamos estar bastante digamos, espacio, ¿no?, interactuando, porque hay muchas, se ve que hay muchas personas desde que nos siguen, ¿no?, por el canal de YouTube de diferentes lugares. Algunos realmente tengo que confesar que por el idioma tampoco las entiendo muy bien, deben ser orientales, supongo, pero bueno, el caso es que esto nos anima a continuar, a proseguir con las sesiones y también para ir evaluando, corrigiendo los pequeños desajustes que se vayan produciendo en materia técnica y continuar con estos paneles. Ahora a las 6 de la tarde tendremos el tema de la transición energética y ecológica en las regiones mineras europeas, el desarrollo local, los nuevos planteamientos que existen, entre los cuales, obviamente, en las jornadas, mañana y pasado, se tratará, porque hay un aspecto específico para eso, el papel del patrimonio en la financiación de proyectos, en estos programas de desarrollo local y como seña de identidad de muchos territorios de antigua industrialización. Agradecemos vivamente, ¿no?, tanto a José Ramón García López, a Ronaldo Rodríguez, a Elena Castore, a Francesco Antoniol, a Jaume Perarnau, sus aportaciones realmente importantes.
Todas ellas, en este caso, nosotros grabamos y editamos, se podrán recuperar de una forma más ordenada en nuestro canal Incuna, ¿no?, en YouTube, y, por supuesto, las aportaciones por escrito salen publicadas siempre en un libro en nuestra colección Ojos de la Memoria, y pasado mañana presentaremos el volumen número 22, de 22 años, y bueno, esperamos continuar en el tiempo. Gracias a todos y, por favor, seguir atentos. Muchos, seguro que continúan en el canal de YouTube y dentro de un momento, tras el protocolo sanitario de limpiar, de adecuar la sala a los nuevos ponentes, que serán presenciales, tendremos a Javier Sáenz de Jubera, directivo de EDP Energía. Estará también Belarmina Díaz Aguado, directora general de Minas, Energía y Activación en el Principado. Tendremos también a Valentín González Formoso, alcalde de Aspontes de García Rodríguez y presidente de la Asociación de Municipios Afectados por el Cierre de las Centrales Térmicas, y Arsenio Terrón, director de la Fundación Ciudad de la Energía, Ciudén, de Ponferrada. Hasta dentro de unos momentos y reitero el agradecimiento.